Si quieres estar sano, sigue estos consejos. Siempre ten cuidado, siempre cuida tu cuerpo. Cuida tus manos, cuida tus ojos. Con ellos te comunicas. Cuídate mucho, Cuida tu cuerpo. cuídate a ti y cuida a tu familia. Ecopetrol, energía para el futuro. ¡Hola! Los ejercicios de pausas activas no tienen contraindicaciones para las personas sin problemas físicos. Los puede realizar cualquier adulto, con cualquier prenda y calzado. Oxigenan la sangre, estiran los músculos y al cambiar de actividad se relaja el cuerpo, se fortalece la mente para un mejor desempeño y bienestar a la hora de realizar nuestro trabajo. Ejercicio número 1 para activar los miembros inferiores. Para iniciar, nos ponemos de pie, espalda y cabeza recta. Separamos las piernas al ancho de los hombros. Llevamos las manos a la cintura e iniciamos el ejercicio así. Levantamos los talones y nos ponemos en las puntas de los pies 5 segundos. Levantamos las puntas de los pies para quedar apoyados en los talones 5 segundos. Inicio. Puntas. 1, 2, 3, 4, 5. Talones. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Inicio. Puntas. 1, 2, 3, 4, 5. Talones. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Inicio. Puntas. 1, 2, 3, 4, 5. Talones. 1, 2, 3, 4, 5. 3. Ejercicio número 2. Para estirar los músculos de la cadera y espalda. Para iniciar, nos ponemos de pie, espalda y cabeza recta. Separamos las piernas al ancho de los hombros. Llevamos las manos a la cintura e iniciamos el ejercicio así. Giramos la cadera en círculos. Primero, hacia el lado derecho 5 veces y luego hacia el lado izquierdo 5 veces así. Posición inicial. Primero a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora a la izquierda. 1, 2, 3, 4 y 5. Ejercicio número 3 para calentamiento articular de hombros y estiramiento de músculos de la espalda. Para iniciar, nos ponemos de pie, espalda y cabeza recta. Separamos las piernas al ancho de los hombros. Ponemos las manos entre la parte lateral y anterior de las piernas e iniciamos el ejercicio así. Sin separar las manos de las piernas, hacemos círculos con los hombros hacia adelante 5 veces y luego hacia atrás 5 veces más. Posición inicial. Hombros hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Hombros hacia atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Ejercicio número 4 para calentamiento articular. Para iniciar, nos ponemos de pie, espalda y cabeza recta. Separamos las piernas al ancho de los hombros. Llevamos las manos a los hombros e iniciamos el ejercicio así. Estiramos los brazos hacia arriba hasta que estén totalmente rectos y regresamos las manos a los hombros. Esta rutina debe hacerse 5 veces así. Posición inicio. 1, 2, 3, 4 y 5. Ejercicio número 5. Este ejercicio nos ayuda al estiramiento de las manos. Para iniciar, nos ponemos de pie, espalda y cabeza recta. Separamos las piernas al ancho de los hombros. Ponemos los brazos hacia adelante a 90 grados con respecto al cuerpo. Llevamos las manos hacia abajo y hacemos puños. Los brazos deben seguir a 90 grados e iniciamos el ejercicio así. Flexionamos los puños hacia arriba y hacia abajo y repetimos 5 veces. Posición inicial. Puños abajo, arriba. 1. Puños abajo, arriba. 2.
puños abajo, arriba. 3, puños abajo, arriba. 4, puños abajo, arriba. 5. Ejercicio número 6. Este ejercicio se realiza para estiramiento de cuello. Para iniciar, nos ponemos de pie, espalda y cabeza recta. Separamos las piernas al ancho de los hombros. Ponemos las manos sobre las piernas e iniciamos el ejercicio así. Giramos la cabeza al lado derecho y la mantenemos 3 segundos en esta posición. Ahora giramos la cabeza al lado izquierdo y la mantenemos 3 segundos así. Inclinamos la cabeza al lado derecho para tocar el oído con el hombro derecho. Lo mantenemos 3 segundos. Inclinamos la cabeza al lado izquierdo para tocar el oído con el hombro izquierdo. Lo mantenemos 3 segundos. Llevamos la cabeza hacia abajo para tocar el pecho con el mentón. Lo mantenemos 3 segundos. Levantamos la cabeza a posición inicial y terminamos el ejercicio. Posición inicial. Giro cabeza a la derecha. 1, 2, 3. 1. Giro cabeza a la izquierda. 1, 2, 3. 2. Inclinación cabeza a la derecha. 1, 2, 3. 3. Inclinación cabeza a la izquierda. 1, 2, 3, 4. Inclinación cabeza abajo. 1, 2, 3, 5. Posición inicial y terminamos el ejercicio. Ejercicio número 7. Ejercicio de coordinación. Para iniciar, nos ponemos de pie, espalda y cabeza recta. Separamos las piernas al ancho de los hombros. Ponemos las manos sobre las piernas e iniciamos el ejercicio así. Iniciamos subiendo los brazos inclinados al lado derecho. Damos una palmada. Levantamos la pierna izquierda haciendo un ángulo en la rodilla y damos palmada debajo de ella. Levantamos los brazos inclinados al lado izquierdo y damos una palmada. Levantamos la pierna derecha y damos palmada debajo de ella. Repitamos este ejercicio 5 veces. Posición inicial. Palmada al lado derecho arriba. Palmada pierna izquierda. 1. Palmada al lado izquierdo arriba. Palmada pierna derecha. 2. Palmada al lado derecho arriba. Palmada pierna izquierda. 3. Palmada al lado izquierdo arriba. Palmada pierna derecha. 4. Palmada al lado derecho arriba. Palmada pierna izquierda. 5. Ejercicio número 8. Ejercicio para estiramiento de cuello. Para iniciar, nos ponemos de pie, espalda y cabeza recta. Separamos las piernas al ancho de los hombros. Llevamos las manos a la cintura e iniciamos el ejercicio así. Giramos la cabeza al lado derecho. Colocamos la mano derecha sobre la cabeza y bajamos la cabeza dirigiendo el mentón hacia el hombro, manteniendo esta posición durante 5 segundos. Giramos la cabeza al lado izquierdo. Colocamos la mano izquierda sobre la cabeza y bajamos la cabeza dirigiendo el mentón hacia el hombro. Mantenemos esta posición durante 5 segundos y terminamos el ejercicio. Posición inicial. Giro cabeza a la derecha. Mano derecha a la cabeza. Inclinación cabeza a hombro. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Giro cabeza a la izquierda. Mano izquierda a la cabeza. Inclinación cabeza al hombro. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Ejercicio número 9. Estiramiento músculos de piernas. Para iniciar, nos ponemos de pie. Llevamos la pierna derecha adelante y la izquierda atrás. Deben quedar en línea y sin levantar el talón del piso. Las manos las llevamos a la cintura
Inclinamos el cuerpo hacia adelante flexionando la pierna derecha sin sobrepasar la punta del pie. La pierna izquierda debe quedar extendida y sin levantar el talón del piso. Mantenemos esta posición durante 5 segundos. Regresamos a la posición inicial y repetimos el ejercicio con la pierna izquierda adelante y la derecha atrás. Mantenemos esta posición durante 5 segundos. Posición inicial. Pierna derecha adelante. Pierna izquierda atrás. Flexionamos 1, 2, 3, 4, 5. Posición inicial. Pierna izquierda adelante. Pierna derecha atrás. Flexionamos 1, 2, 3, 4 y 5. Ejercicio número 10. Estiramiento parte posterior de la pierna. Para iniciar, nos ponemos de pie, espalda y cabeza recta. Separamos las piernas al ancho de los hombros. Llevamos las manos a la cintura e iniciamos el ejercicio así. Flexionamos la pierna izquierda hacia el pecho. La tomamos con las dos manos por la parte inferior. Nos mantenemos en esta posición durante 10 segundos. Regresamos a la posición inicial. Flexionamos la pierna derecha hacia el pecho y la tomamos con las dos manos por la parte inferior. Nos mantenemos en esta posición durante 10 segundos. Regresamos a la posición inicial y terminamos el ejercicio. Posición inicial. Pierna derecha arriba, manos debajo de la pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Posición inicial. Pierna izquierda arriba, manos debajo de la pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si quieres estar sano, sigue estos consejos. Siempre ten cuidado, siempre cuida tu cuerpo. Cuida tus manos, cuida tus ojos. Con ellos te comunicas. Cuídate mucho, cuida tu cuerpo. Cuídate a ti y cuida a tu familia.